Buenos días, compañeros participantes. Vamos a dar continuidad a la presentación de los diversos módulos de la licenciatura en nivelación Plan 2017 y en esta ocasión escucharemos a la maestra Lilia Guadalupe Rodríguez Flores de la unidad UPN 191 Unidad Monterrey, quien fue la diseñadora del módulo llamado La enseñanza de la geografía en la escuela secundaria. Vamos a cederle el micrófono a la maestra para que empiece con nuestra videoconferencia. Gracias, maestro. Qué amable. Bien agradecida. Gracias, porque gracias. Buen día, maestros, maestras de las unidades que están al pendiente de esta presentación del conjunto de módulos que integran la licenciatura de Educación Secundaria 2017. Como sabemos, este es un nuevo modelo educativo en educación superior para preparar al docente en cuestión de nivelación. El módulo que me voy a permitir presentar se titula La enseñanza de la secundaria, la enseñanza de la geografía en la escuela secundaria. Mi nombre, como lo mencionó el compañero Ramón Gustavo hace un momento, soy Lilia Guadalupe Rodríguez Flores, laboro en la unidad 191, Unidad Monterrey, y es un gusto para mí compartir el contenido, la estructura y sobre todo para que tengan idea qué considera, cómo se ha integrado este módulo que corresponde a la enseñanza de la geografía en la escuela secundaria. Sabemos que actualmente todos los ciudadanos a nivel mundial nos enfrentamos a diferentes retos, como son la contaminación, la devastación de los cerros, de la vegetación, la tala inmoderada de los árboles. Esto ha influido o repercute en los cambios climáticos, el movimiento de los niveles de los océanos en otras regiones, y consideramos que los contenidos de geografía vienen precisamente a reforzar y promover en los jóvenes, en los estudiantes de secundaria, esta problemática a la que nos estamos enfrentando, que sería mejoremos nuestro planeta. El planeta Tierra, dice, está en nuestras manos. ¿Qué podemos hacer para ayudarlo? Pues consideramos que dentro de los contenidos, lo anterior, que es pues sensibilizar básicamente a la población, particularmente a los jóvenes de secundaria, precisamente en cuidar nuestros recursos naturales. ¿Y cómo se puede lograr? Pues simplemente el maestro de geografía de secundaria tiene en sus manos esta posibilidad de llegar al conocimiento, a la cultura de los jóvenes de educación secundaria, de los adolescentes, para que con los contenidos que están parte del plan curricular de la materia de geografía de secundaria, pues simplemente algunos de ellos están enfocados precisamente a que cuidemos nuestro ambiente, que cuidemos nuestros recursos no renovables. Y consideramos, o se considera, este módulo está enfocado precisamente al tratamiento, manejo
y aplicación de pues un abanico de posibilidades que el maestro puede emplear, y es el enfoque pedagógico, el enfoque didáctico, para lograr que la actividad del maestro influya directamente o promueva en el alumno esa inquietud y la solución más que todo. Podemos concluir que una buena planificación de las actividades diarias del trabajo docente sería, en todo caso, en que esa intervención que el maestro realiza en su clase diaria de la asignatura de geografía es un espacio ideal. Es un buen momento y es considerar los contenidos, rescatarlos, para en un momento dado tener un conocimiento significativo para el estudiante, que sea parte de su vida. Enseguida, este módulo tiene el siguiente propósito formativo, ya que está enfocado a que el docente domine o amplíe sus conocimientos didácticos frente al grupo. Entonces, este módulo está integrado por 4 bloques. Están precisamente diseñados para manejar lo que son las estrategias didácticas y, sobre todo, manejar los contenidos. Perdón, déjame aquí la acomodo. El propio alumno, el docente alumno de esta licenciatura, será capaz de diseñar y seleccionar de un conjunto de estrategias didácticas basadas en un aprendizaje significativo, para que los alumnos sean quienes construyan los conocimientos referentes al campo del área de la geografía. Y esto es para mejorar o elevar el rendimiento escolar de los mismos. ¿Cómo le vamos a hacer? Pues es precisamente mediante esa acción didáctica, esa acción de intervención del docente en el aula, es como se puede lograr. El campo problemático de este módulo está enfocado al análisis de la práctica docente del maestro y los aspectos didácticos acerca del trabajo que realiza en el aula en relación con sus clases de geografía, para lo cual nos apoyamos en una metodología didáctica con una planificación bien realizada, estructurada, en una forma argumentada, considerando una serie de conjuntos de recursos didácticos. Por ejemplo, tenemos sitios web, videos dentro de los recursos didácticos, tenemos algunos artículos actualizados y, sobre todo, emplear la tecnología y sin perder de vista que la evaluación tiene un enfoque formativo. También uno de los bloques precisamente se refiere a la evaluación. Este módulo tiene como objeto de transformación, pues que precisamente el propio maestro profesor de grupo de geografía de secundaria desarrolle una práctica pedagógica eficiente a través del diseño y aplicación de los elementos que integran este módulo. Los 4 bloques o 4 líneas son las siguientes: la metodología didáctica de la asignatura de geografía. Consideramos que la geografía es una asignatura que corresponde al campo de las ciencias sociales. No lo vamos a ver como una serie de elementos memorísticos, sino una serie de contenidos que se encuentran muy cerca de la vida del estudiante,
todas las personas. También, como un aspecto básico, se refiere a cómo realizar una buena planificación, considerando recursos, tiempos, desarrollo de competencias, cómo se va a trabajar, qué estrategia didáctica se va a emplear, de acuerdo a los temas o al contenido. Y aquí pues se menciona en relación a los recursos didácticos que se van a utilizar y sobre todo la evaluación centrada en el desempeño del alumno, del estudiante. Aquí, enseguida viene la estructura o a qué se refiere el eje problematizador de la misma. Si nos hacemos una pregunta, ¿qué dificultades se le presentan al docente que trabaja directamente con los alumnos en el aula en relación con los contenidos de geografía? ¿Qué situaciones, a qué dificultades se enfrenta el maestro, el profesor? Entonces, ese sería el eje problematizador. ¿A qué dificultades nos estamos refiriendo? Simplemente los elementos de este módulo le van a dar pues una fortaleza, un dominio en el campo de cómo seleccionar las estrategias más adecuadas de acuerdo a la edad, a los intereses de los estudiantes que sabemos que están en la etapa de la adolescencia. Y sobre todo una serie de estrategias que propicien la adquisición del conocimiento por parte del alumno. Presentarle las situaciones problemáticas o situaciones situadas, algunos casos que se presentan, por ejemplo, aprovechar una situación de un fenómeno natural, un fenómeno meteorológico, por medio de las noticias. De esta forma, una situación de la vida diaria se puede considerar, de hecho se considera o se puede utilizar como un material de recurso de consulta acerca de esa situación, de un movimiento telúrico pesado o fuerte, un sismo o un problema en el mar, una situación que por lo general son devastadoras para el ser humano, para las poblaciones. ¿Con qué medios o qué instrumentos vamos a trabajar? Pues vamos a ver los materiales, los recursos, qué es lo que puede el alumno precisamente. Una dificultad sería qué tipo de instrumentos voy a seleccionar como maestra para lograr el interés de mis alumnos, que le permitan promover los aprendizajes esperados en este campo de estudio. A continuación se presenta las preguntas a las que hacía referencia anteriormente. ¿Cómo realizará el docente una práctica pedagógica en un nivel de eficiencia, de eficacia para el proceso enseñanza-aprendizaje en el tratamiento de los contenidos de la geografía, enfocado a rendimiento escolar de nuestros alumnos en el manejo de los uno de cada módulo, de cada bloque, perdón. De tal manera que esos cuestionamientos
son los que nos permiten dirigirnos a los contenidos para fortalecer, para apoyar el trabajo del profesor en el aula con los alumnos de secundaria. De tal manera, estos son los ejes problematizadores que ya mencioné anteriormente. A continuación, se presenta un mapa conceptual, una red de saberes profesionales integrados. Aquí se observan, por ejemplo, en el óvalo, en la elíptica, que se encuentra en la parte superior, es el nombre de nuestro módulo, la enseñanza de la geografía en la escuela secundaria. Y ya los círculos los óvalos intermedios, pues son los 4 bloques que integran nuestro curso. ¿Cómo vamos a apoyar esta acción, esta intervención directa del docente en el grupo? Pues mediante el manejo de una metodología didáctica adecuada, con el manejo de estrategias enfocadas a la construcción de propio conocimiento, que sean de interés y que participen los estudiantes, que logren el trabajo compartido, que se promueva la consulta, la investigación y sobre todo el empleo de la tecnología, con el desarrollo de la habilidad del propio docente para planificar. Se consideró la planificación con los elementos de la planificación argumentada. El cómo, por medio de qué, con qué recursos, pues con los idóneos, con los materiales que sean atractivos, que sean elaborados por los alumnos, que sean inclusive de consulta, como mencioné el ejemplo de la prensa o de un noticiero que pueden consultar los alumnos. Y lo más importante, conocer o rescatar o valorar el proceso de la evaluación como un momento más de aprendizaje. Y aquí se manejan, por ejemplo, las rúbricas, algunas listas de cotejo que los propios alumnos pueden emplear, o el maestro, en este caso el maestro lo va a utilizar, pero también el alumno pues tendría que conocer el manejo de una rúbrica, por ejemplo, para que sepan qué aspectos de una tarea, de una consulta, se le van a considerar dentro de su calificación o del proceso evaluativo. Este red de saberes refleja precisamente el contenido del presente módulo. Ahora, algunas orientaciones metodológicas que se consideran, pues son básicamente las estrategias de enseñanza centradas en el alumno, que sean situaciones que integren el trabajo de equipo en forma cooperativa, que realicen algún tipo de presentaciones, alguna lluvia de ideas, permitir o propiciar momentos de discusión, de investigación, manejar situaciones de problemas. Podemos empezar la clase con un eje problemático, con una pregunta, para que el alumno sea quien busque las alternativas de solución y sobre todo propiciar los debates para respetar también las opiniones de sus compañeros. Es importante rescatar y considerar que los apoyos visuales también van a servir de mucho aporte, de mucha importancia para el trabajo del maestro en el aula, y se pueden emplear gráficas, manejar hechos actuales o videos relacionados con todo tipo de diversidad de culturas, diversidad de situaciones dentro de la vegetación, diversidad cultural, política, económica, social, etc. A continuación,
Vemos cómo vamos a lograr lo anterior, pues precisamente mediante una planificación adecuada, considerando las necesidades e intereses de los alumnos. Sabemos que los jóvenes, los estudiantes en la etapa de la secundaria están pasando por un proceso de cambios que se encuentran en la adolescencia, y esto complica un poco más esa interacción, esa respuesta que los maestros necesitamos para lograr que los alumnos participen y trabajen y sean ellos quienes vayan elaborando su propio conocimiento. Va a permitir o vamos a lograr la aplicación de procesos de evaluación que permitan obtener evidencias para elaborar juicios de valor. Y sobre todo, utilizar la retroalimentación sobre los logros de aprendizaje de los alumnos a lo largo de su formación. Los temas están enfocados en situaciones, en elementos que le van a ayudar al maestro a realizar su trabajo en el aula de una forma mucho más eficiente. ¿Cómo va a ser la evaluación de este módulo? El proceso evaluativo se consideran la evaluación de tipo diagnóstica, la formativa o de seguimiento y la sumativa, o sea, se emplean estos tres tipos de evaluación, de tal manera que se participe en la construcción de una base permanente de información respecto a las dificultades y logros de los aprendizajes del módulo. Aquí lo interesante es que el maestro, el profesor alumno, tiene ya al ingresar a la plataforma una serie de actividades y vienen todos los materiales de consulta en forma digitalizados, de tal manera que no tiene que buscar un texto o un libro, ahí viene todo y de consulta, desde videos, artículos de revistas, algunos documentos de autores o libros de teorías de autores reconocidos, y sobre todo que podemos decir en forma general que todo lo que el maestro, el profesor, al estar cursando este módulo, al estarlo llevando y estar consultando, realizando algunas actividades, cada módulo tiene de 4, a lo mucho 5 máximo contenidos temáticos. De tal manera que se piensa, bueno, se opino, ¿verdad?, en lo personal, que una gran parte de este contenido, de lo que el propio maestro, profesor, estudiante, va a ir adquiriendo y va fortaleciendo su práctica pedagógica, no es exclusivo del campo de la geografía. También lo puede aplicar como ciencia social en el área de historia, en educación cívica y ética, o sea, lo puede aplicar en otras asignaturas. Entonces, todas las actividades, cada uno de los temas tiene actividades. Por lo general se inicia con una actividad diagnóstica, con una actividad a priori, una actividad que nos permite que cada maestro va a identificar qué sabe, qué conoce sobre un determinado tema, una determinada situación. Y de ahí partir para considerar esos conocimientos previos que él tiene y que domina para luego entrar ya a lo que viene siendo el aspecto teórico de consulta, de análisis, de análisis comparativo, de reflexión, y sobre todo se presenta una serie de actividades que nos permitirán el manejo de los contenidos en forma dinámica y con base constructivista. Cabe agregar que todas las actividades se realizarán y se guardarán en un portafolio digital. Una vez que se han elaborado estas actividades que son de cada uno que corresponden a cada uno de los temas, se cierra el bloque, por decir se cierra,
con una actividad integradora. Esta actividad integradora tiene mucho peso, ya que como tiene 4 bloques y una vez realizadas las actividades, vamos a decir, parciales, intermedias, pues ya el propio estudiante, alumno de esta licenciatura, va a tener los elementos para realizar su propia actividad integradora. La actividad integradora no es una actividad más, es un cierre, es una actividad que nos permitirá determinar qué tanto conocí, qué tanto aprendí en todo este bloque. Y lo interesante es que se adjunta o se incluye una rúbrica de acuerdo a la actividad que se solicitó o que se tiene programada, y claro que se recomienda invertir o dedicarle un promedio de 10 horas por semana para documentarse, para realizar sus actividades, sobre todo respetando las fechas. ¿Por qué? Porque una vez, como existe una programación de tiempo que nos permitirá ir organizando la serie de actividades, sobre todo la participación directa y el desarrollo de las actividades, se tiene programado 1 hora, un día y 1 hora, y por eso es necesario ir realizando las actividades considerando los tiempos. ¿Para qué? Pues ya que están, vamos a decir, repartidos en las sesiones, 15 sesiones, tenemos 4 bloques, entonces tenemos un promedio de 2 o 3 semanas, 3 semanas, vamos a decir, no podemos decir 4 porque serían ya 16 semanas, pero sí un promedio de 3 semanas para que ustedes que no permitan o que no lleguen al cierre de la plataforma y que se bloquee entonces el subir esta actividad integradora. ¿Por qué? Porque cada actividad integradora tiene un valor de 25 puntos, de tal manera que si este bloque se integra de 4, este módulo se integra de 4 bloques, de aquí salen lo que viene siendo la calificación máxima. Lo anterior está aquí en esta otra diapositiva. Se cierra o se repite los tipos de evaluación: diagnóstica, formativa o de seguimiento y la sumativa. Y aquí se especifica exactamente lo que les mencioné anteriormente. Es importante el trabajo en línea, el entrar, el bajar los documentos, los materiales de consulta, de apoyo, existen videos, artículos, lecturas muy actualizadas, autores de prestigio, y este módulo viene a reforzar la práctica en el aula. Cada uno de los bloques tiene la siguiente estructura. Primero se define cuál es el propósito formativo del mismo, el eje problematizador en relación con el nombre del bloque, número de horas, cuáles saberes profesionales son los que se estarán manejando dentro del tratamiento o el análisis o el trabajo de cada bloque, así como el objeto de transformación. ¿En qué va a incidir estos temas, estas actividades? ¿Cómo van a influir y van a reforzar y van a ayudar para fortalecer al docente de geografía particularmente, como está enfocado aquí, en su práctica, en su intervención pedagógica, su trabajo áulico, su actividad frente al grupo? Vienen 3 columnas, en una con los contenidos temáticos, pueden ser un promedio de 5 temas, y las actividades que se presentan de 3 tipos, así como qué se espera, qué se va a elaborar, qué se va a trabajar. Pues se puede trabajar, adelante vienen los ejemplos. Aquí se presentan en forma ya muy estructurada
la integración, los nombres de cada uno de los 4 bloques que integran el presente módulo. Por ejemplo, tenemos el tema del contenido, el título del bloque 1, la planificación. Son tres temas, 3 aspectos a tratar, y acá vienen a la derecha lo que viene siendo la columna de los productos esperados. Aquí son 4 actividades. Cabe agregar que la última, la planificación argumentada que se solicita, es precisamente la actividad integradora. Esto es en relación al bloque 1. El bloque 2, que se refiere al manejo de contenidos de la metodología didáctica, particularmente el campo de la geografía. Vienen 6 temas. Si ustedes observan, se consideran serie de estrategias para lograr un aprendizaje significativo en los alumnos, modelos de intervención, importancia de aprender a aprender, estrategias de aprendizaje, clasificación de estrategias de aprendizaje, la metacognición y autorregulación de aprendizaje. Y vienen enseguida también el listado de productos esperados. Enseguida observamos lo que es el contenido del bloque 3, los recursos didácticos en la enseñanza de la geografía. Los recursos muy característicos de lo que viene siendo esta asignatura, que no podemos hacer a un lado, son los mapas, todo tipo de mapas que podemos emplear. Tenemos, por ejemplo, la posibilidad de usar las fotografías aéreas o satelitales. Podemos emplear el EARTH, donde podemos localizar lugares, comparar diferentes tipos de regiones desde vista aérea, etcétera, utilizando la tecnología como un recurso de aprendizaje y sobre todo enfocado a desarrollar las habilidades digitales. Aquí vamos a pensar que el maestro ya domina estas habilidades, tiene algunas de estas habilidades digitales, pero con esto se va a fortalecer y sobre todo el empleo de estas mismas como un recurso, como una alternativa interesante para el propio estudiante. Aquí está lo que viene siendo los productos esperados, mapa conceptual, un texto, un escrito argumentativo, un escrito particularmente puede ser una descripción, puede ser una consulta, una serie de conclusiones, la participación en foro para propiciar la interacción entre los propios compañeros que estén cursando este módulo, y una actividad integradora que es realizar un texto argumentativo. Enseguida viene lo que es el contenido del bloque 4, la evaluación centrada en el desempeño. Solamente son 3 temas y es lo que mencioné anteriormente. Vamos a considerar instrumentos de evaluación para obtener evidencias de aprendizaje y evitar, realizar nuestra evaluación lo más objetivamente posible, evitar la evaluación subjetiva. Técnicas para el análisis del desempeño, solamente se presentan 3, el portafolio, la rúbrica y listas de cotejo. Los productos esperados, fichas de comentario, esquema conceptual, algún escrito, un listado y un trabajo integrador, que es, vamos a decir, la actividad importante, valiosa, aunque todas se requieren. Porque al realizar las actividades, pues entonces el propio estudiante va adquiriendo precisamente esos elementos. La bibliografía se presenta de 2 tipos, la básica y la complementaria. Todo está digitalizado. Se emplean también con fines didácticos algunos videos, algunas páginas de web y sobre todo
aquí entra también pues la creatividad del propio docente, del propio alumno y permitir también ese despliegue o ese desarrollo de creatividad en el propio estudiante. Ya aquí me comento, explico que ya termino mi presentación y si son tan amables, si alguien requiere o tiene alguna duda en relación al manejo de los temas, a cómo se va a trabajar, a lo que viene siendo la estructura de este módulo, con todo gusto, me pueden preguntar. Gracias, gracias. Si alguien quiere comentar, si alguien... también, bueno, lo importante es que cada uno de los videos que se están realizando se les va a hacer llegar a los maestros, a los directivos de cada una de las unidades, porque les pueden servir, de hecho son un apoyo para que los maestros, los docentes, los asesores de cada una de las unidades y que integran la plantilla nacional de asesores tenga pues un poco de elementos o un apoyo simplemente. Mi nombre es Lilia Guadalupe Rodríguez Flores, trabajo en la unidad 191, Monterrey, y estoy ahí a sus órdenes y muchas gracias. Que tengan un excelente día y ha sido un gusto para mí compartir este módulo que en lo particular me gusta mucho, es una de las materias, gracias, de mi gusto, ¿verdad? Aquí viene una opinión y agradezco. Dice de unidad 51, me parece interesante utilizar la tecnología como herramienta didáctica para el desarrollo de la asignatura de geografía. Qué amable de la unidad de Saltillo. Muchas gracias, compañeros de Saltillo. Gracias por su comentario. Y yo creo que sí, la tecnología es elemental, es básica sobre todo para el manejo de los contenidos. En todos los niveles se maneja, se puede emplear, desde preescolar hasta superior. Y aquí particularmente lo que nos interesa es cómo trabajar con los jóvenes de secundaria para lograr una buena motivación, lograr que ellos trabajen, que ellos se hagan responsables de sus propias tareas, de sus propias actividades, y también aquí entra pues básicamente las habilidades del propio maestro, que ya, de hecho ya tenemos habilidades, todos tenemos habilidades, pero las podemos desarrollar más. Qué amable, gracias. Si alguien tiene alguna duda, ya en un momento dado, les digo, me localizan en la unidad 191, Monterrey. Estoy a sus órdenes y gracias por su atención. Qué amables. Que la pasen muy bien. Gracias. Hasta luego.